¿Cómo tratar bíblicamente con temor, miedo y cobardía? Muchas personas se sienten muy abrumadas por el miedo que cuando se enfocan en la situación mundial, en su país y en su propio entorno de vida, trabajo, estudio y relaciones interpersonales. Para responder al miedo, algunos huyen, se aíslan y se quedan paralizadas e inactivas. Muchas personas ponen el camino del hombre como su autoridad para su entendimiento, esperanza y tratamientos para el problema del miedo. Dios nos dice en su palabra cómo entender el problema del miedo y cómo responder para que cada creyente pueda tratar con el problema de una manera victoriosa. La Biblia presenta mandatos específicos e historias que ilustran principios bíblicos sobre el problema de miedo. Veamos la enseñanza de Jesús a través de una ilustración. Favor de leernos Mateo capítulo 25 del versículo 14 hasta el versículo 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según el versículo 14, ¿quién era el dueño de los bienes? El dueño de los bienes era el hombre, el señor de los siervos. Correcto. Como se usa una ilustración de lo natural para enseñar verdades sobrenaturales, el Señor de los siervos representa a Dios, el dueño de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Según el versículo 15, ¿sobre qué base el Señor dio los talentos a cada uno? A cada uno conforme a su capacidad. Así es. Hizo lo correcto cuando dio cantidades diferentes de talentos. De la misma manera, Dios conoce a cada uno de sus hijos y nos da a cada uno la bendición de ser buenos mayordomos de sus bienes de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dios conoce la capacidad de cada uno y Dios le capacita a cada uno para que pueda lograr éxito y darle gloria a Dios cuando hace buen uso de lo que Dios le ha permitido que administre. Según el versículo 18, ¿qué hizo el siervo que había recibido un talento? El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es cierto. En contraste, los otros 2 siervos negociaron y ganaron más. Cuando el Señor vino y arregló cuentas con los 3 siervos, los primeros 2 fueron reconocidos por su fidelidad, como nos dice en los versículos 20 hasta 23. Para ver la conversación entre el Señor de los siervos y el que recibió un talento, favor de leernos Mateo capítulo 25, del versículo 24 hasta el versículo 26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo, lo que es tuyo. Respondiendo su señor, él dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí.
Gracias. Según el versículo 25, ¿qué problema identificó el siervo que recibió un talento? Miedo. Así es, miedo, cobardía y temor. El siervo identificó su problema en el nivel de los sentimientos y las emociones. Según el versículo 28, ¿qué dijo su Señor? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Gracias. Su Señor dijo que era un siervo malo y negligente, porque el siervo sabía lo que debía hacer. Y recordamos que su Señor le había dado de sus bienes de acuerdo a la capacidad del siervo. El siervo tuvo que elegir entre vivir de acuerdo a sus sentimientos de miedo y temor o practicar la buena mayordomía sin importar cómo se sintiera. ¿Cuál era la decisión del siervo? Vivió de acuerdo a sus sentimientos. Así es. En el nivel del corazón, el problema del siervo era la infidelidad y la preocupación con el yo. Observemos cómo su corazón se demostró a través de sus obras. Como el siervo infiel se enfocaba en él mismo, él ni siquiera esperó a que su Señor le hablaba, como hicieron los otros dos siervos fieles, sino que el siervo infiel se adelantó y habló primero. Y cuando habló, en vez de admitir su infidelidad, confesarla y pedir perdón, el siervo buscó echar la culpa para justificarse. El siervo infiel practicó el pecado con su hablar y su actuar. Según el versículo 25, ¿cuáles acciones confesó el siervo a su Señor? Fui y escondí tu talento en la tierra. Así es. Son acciones malas para que luego el siervo infiel pudiera practicar la inactividad y la negación de sus responsabilidades. El siervo se deslizó por la espiral descendente cuando cada acción mala y negligente hizo que fuera más fácil que practicara otra acción mala y negligente. Aun cuando tuviera sentimientos de miedo, si el siervo infiel hubiera respondido con amor dirigido hacia su Señor, hubiera escuchado las mismas palabras que escucharon los otros dos siervos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, para aplicar esta enseñanza en nuestra propia vida, pensemos en esta pregunta. ¿Confiesas a Dios en oración si te has sucumbido a la tentación a pecar con temor, practicando la cesación de actividades y la negación de responsabilidades, en vez de demostrar amor a Dios y a tu prójimo? Oremos. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, porque tú nos conoces más que nadie. Señor, en este momento confesamos que en ocasiones nos hemos sucumbido a la tentación a pecar con temor. Hemos practicado la cesación de actividades y la negación de responsabilidades en vez de demostrar amor a Dios y a nuestro prójimo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra dice de que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo. Señor, gracias porque tú nos limpias,
tú nos restauras a la comunión de nuevo contigo. Gracias, Señor, nos comprometemos a caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y esto lo hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.